Buenas tardes con todos. Espero que estén bien, que este día hayan pasado tranquilos, se hayan pasado bien. Bueno, hoy vamos a comenzar con un nuevo estudio de lengua, ¿no? De lenguaje. Vamos a ver algunos tips, algunos conceptos sobre la estructura del párrafo, ¿sí? Parece que no hay mucho que hablar por ello, pero en realidad hay bastante que hablar del párrafo, así que vamos en este momento a comenzar. Correcto, entonces vamos a comenzar con la estructura del párrafo, ¿sí? Bien, lo primero que vamos a ver es una pequeña definición de lo que es un párrafo. Usted ya conoce lo que es un párrafo, ¿verdad? Ustedes saben lo que es un párrafo. Vamos a hacer un pequeño recuento de lo que es el párrafo. Es un conjunto de palabras y oraciones integradas de manera lógica, relacionadas entre sí armónicamente y en torno a una idea central. En otras palabras, son extractos de un texto que se componen de enunciados o de expresiones principales y secundarias. Bien, por otro lado, el diccionario de la Real Academia Española RAE define el párrafo como la parte mínima de un escrito en prosa, ¿sí? Entonces, aquí ya tenemos una definición más acertada, ¿no es cierto? ¿Qué es el párrafo? La parte mínima de un escrito en prosa, que está conformado por ideas similares y consecutivas. Estos fragmentos se identifican porque se inician con una letra en mayúscula y su fin lo determina un punto y aparte, ¿verdad? Todos conocemos lo que es la definición de párrafo, así que no tenemos más vueltas que darle. Veamos la estructura y la característica del párrafo. La estructura del párrafo no es igual a la oración. Su estructura se presenta como ranuras que son posiciones en la cadena de habla ocupadas por elementos reales, llamados de diversa manera. Y aquí tenemos eh, cómo se le llama, ¿no? Primero, discurso narrativo, discurso expositivo, y tercero, más bien diálogo, ¿no? Los párrafos están compuestos por una estructura interna y otra externa, en donde se desprenden las características. La estructura interna, vamos a ver ahora sobre la estructura interna, ¿no? Porque dice que los diálogos, los párrafos están compuestos por 12 tipos de estructuras. Una estructura interna y otra estructura externa, ¿no? Entonces, nuestra estructura interna está integrada por una serie de ideas que guardan relación entre sí. Entonces, los párrafos también son ideas que guardan relación entre sí con respecto a un tema particular, las cuales se enlazan o se unen a través de conectivos. Además, todos los planteamientos surgen a partir de un enunciado u oración central, ¿sí? A partir de un enunciado u oración central. Todos los planteamientos, o sea, todos los párrafos surgen a través de un enunciado u oración central. Y estas son: oración central o principal porque contiene de forma resumida y explícita la información más relevante. Oraciones o ideas secundarias que complementan, amplían y concretan el resto de los argumentos del escritor desde plantear que el escritor desea plantear a los lectores, ¿sí? Entonces tenemos aquí, hemos visto que la estructura interna de un párrafo, ¿sí? Se compone por ideas que guardan, está integrada por ideas que guardan relación entre sí y son de dos tipos, ¿no? El primero, una oración central o principal, y el segundo, una oración o ideas secundarias. La oración principal contiene de forma resumida y explícita toda la información relevante, ¿no es cierto?
en la oración principal se puede conocer lo que el párrafo quiere decir. Y la oración secundaria es lo que complementa, o sea, lo que le amplía, lo que le ayuda, lo que le concreta a todo el resto del argumento, lo que el escritor quiere indicar al lector. La estructura externa ahora, veamos sobre la estructura externa. Están constituidos por letras mayúsculas al inicio, por pausas ortográficas y signos de puntuación, para finalmente dar por completada la idea con un punto y aparte. En cuanto a la extensión, esta va a depender del contenido del tema y del autor. Entonces, la estructura externa nos estamos dando cuenta que es la letra mayúscula al inicio, las comas, las pausas ortográficas, a los puntos seguidos, el punto y coma, el punto y aparte con el que termina el párrafo, ¿no es cierto? Y su extensión depende del contenido del tema y del autor. Pero ya vamos a ver cuántas palabras y cuántas líneas máximo puede tener un párrafo o es aconsejable que tenga un párrafo. Y ya vamos a ver por qué. Dice que el párrafo puede estar distribuido entre dos o más hablantes, el emisor y el receptor. Es necesario considerar los elementos o cualidades como la cohesión, la coherencia, la unidad. Cohesión significa la unidad que hay entre línea y línea, o sea, entre, más se me fue, entre los textos, las líneas que constituyen el párrafo, ¿sí? O las ideas que constituyen el párrafo, debe haber una cohesión, o sea, debe haber una unidad, ¿sí? Coherencia. Todo lo que dice el párrafo tiene que ser coherentemente correcto, o sea, debe haber coherencia en la lectura. Por ejemplo, si yo comienzo un párrafo hablando de las gallinas, y termino hablando de los perros, o sea, no, pues, o sea, debo tener coherencia en lo que estoy hablando. La unidad, dice aquí, seguir la secuencia de la idea del texto y el estilo de redacción del escritor, ¿sí? Entonces, dense cuenta, hay que considerar cuatro cosas importantes: la cohesión, la coherencia, la unidad, cómo está, cómo es la sinergia del párrafo y el estilo de redacción del escritor. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí? Está fácil, ¿no es cierto? Ustedes conocen el párrafo, ya conocen qué es de qué se trata, entonces no le vemos tanta complicación, ¿verdad? Vamos a continuar. Entonces aquí tenemos ya las características básicas del párrafo, ¿sí? El párrafo es un conjunto de palabras y oraciones integradas de manera lógica, relacionadas entre sí armónicamente y en torno a una idea central. Ya lo habíamos visto, ¿sí? Ya lo habíamos visto. Las formas de los párrafos están constituidos por un conjunto de oraciones unidas entre sí gracias a los elementos conectores y signos de puntuación. La parte interna unido por la parte externa, ¿no? Por ejemplo, aquí hablamos de un ejemplo de párrafo, ¿no? Este es un párrafo completo dividido en tres partes fundamentales. Dice, el Renacimiento fue una época que se caracterizó, entre otras cosas, por retomar elementos filosóficos, artísticos y culturales del mundo clásico, especialmente de Grecia y Roma. Teniendo en cuenta que uno de los mayores intereses, hasta aquí es un párrafo, ¿no? Esta parte es parte de la primera parte del párrafo. Nos habla del Renacimiento, ¿sí? Eh, que está caracterizado por tomar elementos filosóficos, artísticos, culturales del mundo clásico, ¿no? Especialmente de todo lo que es Grecia y Roma. Luego viene la segunda parte del párrafo. Teniendo en cuenta que uno de los mayores intereses del Renacimiento era la búsqueda
del conocimiento, el mundo antiguo se presentó como la mejor opción para que los primeros renacentistas se basaran en él, pues era la mayor fuente de conocimiento que había hasta el momento, dado que con la Edad Media gran parte de ese saber se había olvidado o perdido. ¿Sí? Ya, ahí tenemos otra idea de las tantas ideas que tiene este párrafo. Y la tercera parte del párrafo dice, esta gran influencia grecorromana que ya se empezaba a sentir en el tiempo de transición en que vivió Dante, se encuentra claramente en el séptimo círculo de la Divina Comedia, pues en este aparecen recurrentemente elementos clásicos que tienen una gran importancia para el desarrollo de la obra. Entonces, si nos damos cuenta, ¿sí? ¿De qué nos habla? Nos habla de renacimiento, ¿sí? Eh, que es que era uno de los mayores intereses del Renacimiento era la búsqueda del conocimiento. ¿Qué más? La mayoría de fuerza de conocimiento que había hasta el momento como es el Renacimiento. Y por último, nos habla que en el séptimo círculo de la Divina Comedia podemos encontrar datos puntuales sobre lo que es el Renacimiento. Entonces ahí tenemos las tres frases en un solo párrafo, ¿no? Características del párrafo, lo habíamos dicho, ¿sí? Nos dice que, perdón, inicia con mayúscula, termina con punto final, ¿sí? Termina con punto final. Tenemos la oración principal o tema, ¿sí? Mira, es la que expresa la idea principal del sentido y da el sentido al párrafo. En ella se indica el tema o los aspectos que se trata en el párrafo. Entonces tenemos la oración principal, es la parte de aquí, ¿no? Es esta parte pequeñita con verde, ¿sí? Es la parte principal, la oración principal. Nos habla que Renacimiento toma elementos filosóficos, artísticos y culturales de un mundo clásico como eran los de Grecia y Roma, ¿sí? Luego vienen las oraciones secundarias, ¿sí? Oraciones secundarias, oraciones principales y oraciones secundarias. Las oraciones secundarias complementan o complementan y amplían lo enunciado en la oración principal y forman el resto del párrafo. Debe haber continuidad y coherencia en la oración principal y las oraciones secundarias para que se dé una estructura lógica. Algunas veces estas ideas se constituyen en ejemplos, ¿sí? Entonces, la segunda parte que tenemos aquí de nuestro párrafo es claramente una oración secundaria. Obviamente, la principal nos dice que toma elementos de los filosóficos, artísticos, culturales de Grecia y Roma, y la segunda parte nos dice que los mayores intereses era la búsqueda del conocimiento, ¿sí? ¿Y qué más nos dice? Eh, Dice, el Renacimiento era la búsqueda del conocimiento. El mundo antiguo se presentó como la mejor opción para que los primeros renacentistas se basaran en él, pues era la mayor fuente de conocimiento que había hasta el momento, dado que con la Edad Media gran parte del saber se había olvidado o se había perdido. Y tenemos la tercera característica, que es el tamaño, ¿sí? El tamaño, dice, la extensión del párrafo depende de la intención comunicativa del autor y del tipo de texto que se pretende redactar. Se recomienda una extensión de mínimo 4 y máximo 14 renglones. Aquí está, entonces, el número de renglones, ¿no es cierto? Mínimo 4 y máximo 14 renglones. Un párrafo demasiado largo fatiga al lector. ¿Qué pasa con el párrafo demasiado largo?
va a fatigar al lector y presenta el riesgo de que se rompa la unidad, o sea, la fusión entre todo el párrafo con otros párrafos, ¿sí? Entonces, obviamente, párrafos demasiado extensos, lo que nos permite, sobre todo, es perder el hilo de continuidad, ¿sí? El hilo de continuidad. ¿Alguna pregunta? Entonces hemos visto definición, la forma y las características del párrafo. Vamos a ver algo un poquito más puntual, ¿no? Las cualidades del párrafo. Pero bueno, yo estoy hablando mucho, yo quisiera que me ayuden hablando, a ver, Cristian Jaramillo, ¿dónde está Cristian Jaramillo? Aquí, ingeniero. A ver, mijo, denme lectura, por favor, de las cualidades del párrafo. Ya. Espere. Cualidades del párrafo. El párrafo puede estar distribuido entre dos o más hablantes, el emisor y el receptor. Es necesario considerar los elementos como la cohesión, coherencia, la unidad. Dice, seguir la secuencia de la idea del texto y el estilo de redacción del escritor. Todo esto como condiciones del texto, no obstante, a estas se le debe agregar las siguientes cualidades: claridad y exactitud, expresividad y sencillez. Ok, entonces esto es lo que nos dice, ¿no? Ya habíamos visto esta parte de aquí, ahora lo que nos habla sobre la claridad, la exactitud, la expresividad y la sencillez. Son cuatro cosas o cuatro cualidades que un párrafo debe tener, ¿no? Vamos a ver la claridad, lo primerito. Por favor, siga, señor Jaramillo. Sigo. Sí, continúe. Claridad. Es lo que referente al orden del licenciado. Dice, ya. Claridad. Es lo referente al orden del escrito. Es como bosquejamos nuestras ideas. Dependerá del orden que le demos a nuestro cerebro para luego escribir. Hay que elegir un lenguaje apropiado, ser claro y preciso, ser directo a la hora de informar. Solo si se domina el lenguaje, usted podrá utilizar mejor la metalingüística. Siga. Exactitud. Es la capacidad de redactar lo más próximo a la realidad de los hechos. Al escribir con esta cualidad significa que no hay fallo. Sí. Expresividad. Es aquel que muestra el lado emotivo del emisor. Esto puede, esto puede, esto puede ser mostrar sentimientos, deseos y pensamientos. Esta cualidad es parte de las funciones lingüísticas, comunicación oral y escrita, y de las no lingüísticas, gestos, señas visuales. Ok, gracias. Entonces aquí tenemos claramente las tres primeras, que son la claridad, la exactitud y la expresividad, ¿sí? La claridad, dices cómo bosquejamos nuestras ideas. Todo lo que nos da el cerebro para escribir, tenemos que tener claridad para hacerlo, ¿sí? La exactitud es la capacidad de redactar lo más próximo a la realidad de los hechos, ¿sí? La expresividad da cómo nos podemos expresar de mejor manera para poder atraer la lectura del lector, valga la redundancia, ¿sí? Para que el lector pueda leer lo que nosotros estamos queriendo transmitir a través del escrito de un párrafo. Las cualidades que hay aquí en la expresividad son las funciones lingüísticas y las no lingüísticas. Las lingüísticas están la formación oral y escrita. Y las no lingüísticas, los gestos, las señas, los visuales, etcétera. ¿Sí? Seguimos. Sencillez. Sencillez. A ver, ¿alguien más que me ayude? Sencillez.
A ver, Irene Agila, Sí, Inge. deme lectura, por favor. Sencillez. Es lo contrario a lo complicado. Se trata de escribir sin ser extravagantes, no irnos por las ramas y ser simples al expresar nuestras ideas. Ejemplo de algo escrito en forma sencilla. Mañana quiero que vayamos a la playa. Ejemplo de algo escrito en forma complicada sin que aporte nada al significado. El día antes del pasado, mañana tengo, o más bien, aspiro a que podamos trasladarnos al sitio donde hay mar y arena. Terrible, ¿verdad? Pero aunque no lo creas, hay personas que lo complican todo, pensando en que de esa forma su escrito va a ser mejor valorado. Correcto. Entonces, ven lo que dice aquí. La sencillez al transmitir el mensaje, ¿no es cierto? En el párrafo. Primero, un párrafo escrito en forma sencilla. Mañana quiero que vayamos a la playa. ¿Está? Tenemos claro qué es lo que queremos hacer mañana. El segundo es un ejemplo de algo escrito de forma complicada sin que aporte nada de significado. Entonces dan las vueltas, ¿no? Dice, y así me pasa con algunos estudiantes cuando dan los exámenes, ¿sí? Cogen y hablan, pero no dicen nada, ¿sí? No dicen nada. Dice, el día antes de pasado mañana tengo, o más bien aspiro que podamos trasladarnos al sitio donde hay mar y arena. Terrible, ¿verdad? Pero aunque no lo creas, hay personas que lo complican todo pensando que de esa forma su escrito va a ser mejor valorado. Entonces, miren, este párrafo no tiene, o sea, no tiene nada que ver la última parte de lo que quería indicar el autor. El autor quería decir que el día antes de pasado mañana tengo, o más bien aspiro que podamos trasladarnos al sitio donde hay mar y arena, o sea, a la playa. Entonces, para ello, tenemos nosotros que escribirlo mejor, de una manera más sencilla, sin tanto redondeo, sin tanto regateo. Por ejemplo, personalmente a mí no me gusta que me pongan lata en los exámenes. Las cosas son puntuales como tienen que ser. Lo blanco, blanco y lo negro es negro. Sigamos. Tenemos entonces la oración central. La oración central es el asunto e idea de apoyo. ¿Sí? Perdón, estoy mal. La oración central, asunto, idea de apoyo y las ideas secundarias. ¿Sí? Entonces, veamos la oración principal o tema. Es la que expresa la idea principal y da sentido al párrafo. En ella indica el tema o los aspectos que trata el párrafo. Las oraciones secundarias complementan y amplían lo enunciado en la oración principal y forman el resto del párrafo. C, que dice, debe haber continuidad y coherencia entre la oración principal y las oraciones secundarias para que se dé una estructura lógica. Algunas veces estas ideas se constituyen en ejemplos, ¿no? Ya habíamos visto eso. La oración principal y las oraciones secundarias. Qué bueno. Vamos a ver los tipos de párrafo que tenemos. A ver, ¿quién está por aquí? Ricardo Pachacama. Deme lectura, por favor. Buenas tardes, ingeniero. Ok. Buenas tardes. Dice, tipos de párrafos. Los tipos de párrafos pueden ser distintos por su ubicación dentro del texto, apertura, desarrollo y cierre, y son los siguientes. Párrafo de apertura. Son los que inician el texto. Presentan particularidades de la temática general. Estos son la introducción y temático. Párrafos de introducción presentan la temática de una forma amplia de lo que se está abordando. Se elabora de lo general a lo particular. Se debe iniciar de forma directa, contando la situación del tema, o de manera indirecta, con alguna anécdota, contexto o mención como comparación de lo que se quiere comunicar. Ya, gracias. El párrafo de apertura entonces es que dice el texto y tiene
dos partes, más bien, son de dos tipos, de introducción y temático. El párrafo de introducción, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es, se inicia de forma directa contando la situación del problema o de forma indirecta con alguna anécdota. Contexto o mención como comparación de lo que se quiere comunicar. Entonces, ese es el párrafo de introducción. O sea, nos introduce al tema a través de un ejemplo, a través de una anécdota. O sea, nos va introduciendo al tema, ¿no? Nos va introduciendo al tema y obviamente la parte, cuando se hace directamente y de forma indirecta a través de las anécdotas, ¿no? Tenemos el párrafo de apertura, digamos. Aquí tenemos un párrafo de introducción, ¿sí? Yo les voy a pasar, bueno, veamos nomás. Dice, el estatus que la medicina tiene en la vida de cualquier persona, tanto en ciencia y campo de conocimiento, es innegable y en múltiples ocasiones casi incuestionable, independientemente de la posibilidad de compensación que tenemos de este. El nivel de veracidad de la medicina es tan alto que fácilmente depositamos nuestra vida en ellos, ¿sí? Con entera confianza. Ahí está el tema de contexto, ¿sí? Luego viene ya la problematización, luego vendrá la justificación y luego será la tesis. La tesis no es la tesis de grado, sino una tesis, o sea, una conjetura que nosotros tenemos acerca de lo que se dijo anteriormente. Vamos a ver a quién le hacemos conversar aquí. Anderson Andy, ¿está por aquí? Sí, Inge. Dame lectura al párrafo, por favor, y cada vez que vas terminando uno, vas indicando, esto es el tema contexto, esto es la problematización. Vamos. El tema en contexto. El estatus de que la medicina tiene de cualquier persona, en tanto ciencia y campo de conocimiento, es innegable y es en múltiples ocasiones casi indiscutible, independientemente de la posibilidad de la comprensión que tenemos de esta, al nivel de veracidad de la medicina es tan alto que fácilmente deposita nuestra vida en ella ¿Sigo, Inge? Siga. Entera confianza. No obstante, dada su continuidad, vale la pena cuestionarse, por lo que no solemos abrir un espacio para cuestionar la veracidad de esta ciencia, como que esta llega solamente a abrir un espacio para cuestionar la veracidad de la ciencia, a tener tal nivel de certidumbre. A ver, léeme más tranquilamente y más pausadamente. No queremos llegar a correr aquí. ¿Sí? Léeme bien. A ver, solamente abrir un espacio para cuestionar la veracidad de esta ciencia. ¿Cómo es que esta llega a tener tal nivel de certidumbre, que es la posición tan frecuente, lo que esto lleva a pensar a que cuando se trata de medicina, su fuerza y poder no parece mostrar de manera tan transparente, y que para que se ocupara el lugar que ocupa hoy en día fue necesaria la afluencia y múltiples factores más allá de la escritura científica para posibilitar su transformación, desarrollo y estatus. Por ello, estudiar su historia de la medicina amplia, abarcar los descubrimientos y los dialectos científicos que permiten el enorme conocimiento que hoy poseemos frente al cuerpo y funcionamiento, pero también implica un profundo análisis de momentos, los personajes y las características que estuvieron implicadas en el proceso de desenvolvimiento medicinal. Y así pues, lo que quisiera sustentar este texto es
que a pesar de la importancia y evidencia necesidad de los avances científicos para que la medicina se posicione como una gran ciencia, lo cierto en los factores políticos y económicos y la socialidad de cada época han sido elementos fundamentales para fomentar y determinar el poder de esta ciencia. Posee la manera irregular sobre la cotidianidad del hombre. Listo, muchas gracias. Ahora bien, miren cómo leyó el compañero, ¿sí? O sea, si yo le pregunto si entendió algo de lo que leyó, es lo más seguro que no entendió, ¿sí? ¿Por qué? Porque no estamos leyendo con el razonamiento. Debemos leer con el razonamiento y entender lo que nos dice el párrafo. Eso es ya la próxima clase, después de esto, vemos técnicas de lectura, ¿sí? Porque es muy importante concentrarse para leer. No es cuestión de leer por leer. No toman en cuenta los puntos, no toman en cuenta las comas, no toman en cuenta los signos de interrogación para poder dar una exclamación al texto. Por favor, yo sí les voy a pedir, aprendamos a leer mejor, ¿sí? Mire cómo se lee. El estatus que la medicina tiene en la vida de cualquier persona, en tanto ciencia y campo de conocimiento, es innegable y, en múltiples ocasiones, casi incuestionable. Independientemente de la posibilidad de comprensión que tenemos de esta, el nivel de veracidad de la medicina es tan alto que fácilmente depositamos nuestras vidas en ella con entera confianza. Hasta aquí es el tema de contexto. ¿Qué nos dice aquí como resumen? Que la medicina en la vida de las personas es tan importante y es incuestionable e innegable que le tenemos tanta fe a la medicina que ponemos nuestras vidas en sus manos. Miren. Y de aquí viene ya la problematización que va introduciéndose a través de un conector, que es el no obstante, ¿sí? El no obstante que vemos nosotros aquí, vamos a ver. El no obstante que tenemos aquí, estaba leyendo, ¿no? Entonces, lo que les pido, lo que les estaba pidiendo y lo que les estaba diciendo es que en definitiva debemos aprender a leer con el conocimiento, con el entendimiento, ¿sí? Entonces, vamos por la primera parte, ¿sí? La primera parte nos dice en un tema de contexto de que la medicina está posicionada en la vida de las personas de una forma tal que hasta nuestra propia vida lo ponemos en sus manos. La ponemos en manos de la medicina porque tiene tanta veracidad para nosotros. El no obstante, yo les decía que es el nexo de unión o lo que nos une, ¿sí? Nos une con la problematización. Entonces, una vez que ya dice que depositamos nuestra vida en ella con entera confianza, sí se me está escuchando, ¿no? Sí, Inge. Ya. Entonces, vamos a la parte de la problematización. Dice, no obstante, dada su cotidianidad, vale la pena cuestionarse por qué no solemos abrir un espacio para cuestionar la veracidad de esta ciencia. ¿Cómo es que ésta llega a tener tal nivel de certidumbre? ¿Qué es lo que la posiciona tan fuertemente? Lo que esto lleva a pensar es que cuando se trata de medicina, su fuerza y poder no parecen mostrarse de manera tan transparente. Entonces vamos a ver la problemática. ¿Cuál es el problema que tenemos en este párrafo? Dice, dada su cotidianidad, hablamos de la medicina, ¿no? Vale la pena cuestionarse el por qué no solemos abrir un espacio para cuestionar la veracidad de esta ciencia. ¿Cómo es que esta llega a tener tal nivel de certidumbre? ¿Qué es lo que la posiciona tan fuertemente? Lo que esto lleva a pensar que cuando se trata de medicina, su fuerza y su poder no parece mostrarse de manera tan transparente.
y que para que ocupara el lugar que ocupa hoy en día, fue necesario la influencia de múltiples factores, más allá de los estrictamente científicos, para posibilitar su transformación, desarrollo y estatus. ¿Sí? Hasta ahí es el problema, la problemática. Entonces, vemos que en la introducción nos indica que nosotros le estamos dando mucho poder a la medicina, que ponemos en sus manos nuestra confianza para que ella pueda trabajar con nosotros, ¿no es cierto? Pero la problemática está en que ¿por qué no podemos nosotros también, así como le damos la veracidad, podemos también llegar a, como es a dudar un poco de ella, ¿no? Y obviamente eh, cuestionar la veracidad de esta ciencia, ¿sí? Entonces, ahí ya nos pone una problemática, ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que la posiciona tan fuertemente? Y dice aquí que lo que le ha llevado a tener tanto poder y tanto empoderamiento en nuestras vidas, ¿sí? No es de la noche a la mañana, sino que ciertamente fue la influencia de muchos factores que son más allá de la ciencia, que van más allá de la ciencia y que puede transformar su desarrollo y su estatus. Entonces, ahí está más o menos la idea de la problematización. Luego dice la justificación, ¿sí? Del por qué. Por ello es otro conector, ¿sí? Si nosotros nos damos cuenta, nos estamos yendo por medio de conectores desde el tema de contexto, conectamos hacia la problematización a través del conector. No obstante, de la problematización para la justificación lo hacemos a través de la palabra por ello. Entonces, por ello, estudiar la historia de la medicina implica abarcar los descubrimientos y adelantos científicos que permitieron el enorme conocimiento que hoy poseemos frente al cuerpo y sus funcionamientos. Pero también implica un profundo análisis de los momentos, los personajes y sus y las características que estuvieron implicadas en el proceso y desenvolvimiento medicinal. Entonces, ¿qué nos dice desde el inicio? Mire que ya tenemos una idea clara del párrafo. ¿Sí? La primera parte nos habla de que estamos dejando en manos de la medicina nuestras vidas y que ese estatus viene por la veracidad que tiene en nosotros, en nuestras vidas, la medicina. Entonces, empezamos a preguntarnos, ¿no? ¿Por qué no podemos cuestionar la veracidad de la medicina? Tal vez realmente, ¿cómo así llegó hasta ese nivel de veracidad en nuestras vidas? ¿Por qué se posicionó tan fuertemente en nuestras vidas? ¿Sí? Entonces, eso sucedió por los diferentes factores que a lo largo del tiempo fueron dándole ese posicionamiento en nuestras vidas, esa veracidad al punto de dejar en manos de la ciencia y de la medicina nuestras vidas, ¿sí? Entonces, dice, ¿por qué no podemos cuestionar esta veracidad? Pero más abajo nos dice, ¿sí? Que en cuanto a la historia de la medicina, siempre han habido descubrimientos y adelantos científicos que han permitido que el conocimiento se vaya mejorando y vaya haciéndose más fuerte cada vez. ¿Sí? Entonces, es por esta situación que realmente la medicina tiene ese poder en nuestras vidas. ¿Sí? Y otro conector más, miren, aquí está el tercer conector. Así pues, no conecta con la tesis. ¿Qué significa la tesis? Dice, lo que quisiera sustentar en este texto es que a pesar de la importancia y evidencia necesaria de los avances científicos para que la medicina se posicione como una gran ciencia, lo cierto es que los factores políticos, económicos, sociales y de cada época han sido los elementos fundamentales para fomentar y determinar el poder que esta ciencia posee de manera regular
sobre la cotidianidad del hombre, ¿sí? Entonces aquí ya viene la tesis, la última parte, ¿no? La última parte nos habla que por los avances científicos podemos sustentar, ¿no? Sustentar de que podemos sustentar de que a pesar de la importancia y la evidencia que y la evidente necesidad de los avances científicos para que medicina se posicione como una gran ciencia, lo cierto es que los factores políticos, o sea, la parte política, la parte económica, la parte social de cada época han sido algo fundamental para que se fomente y se determine, ¿sí?, el poder que esta ciencia posee de una manera regular sobre la cotidianidad del hombre. O sea, algo que no sea wow, sino que sea normal para personas, ¿sí? Y ahí está el ejemplo del párrafo completo. Ya podemos dar un resumen a través del tema de contexto, a través de la problematización, a través de la justificación y a través de la tesis. Perdón. ¿Sí? Ahí está. Podemos dar un resumen del párrafo de introducción. Quiero ver si es que están atentos a lo que estoy diciendo. A ver, Johnny Vélez. ¿Dónde está Johnny Vélez? Johnny. ¿No está atento? ¿No está en clase? Después díganme que estuvieron en clase. Si no están, solo prenden la cámara y no contestan. Tercera vez, Johnny Vélez. Licenciado, una pregunta, yo estoy segura, es que también justamente porque yo envié como un mensaje también al grupo que es de lenguaje por lo que mi internet estaba lento. Entonces, Ya. cuando justamente, cuando justamente un compañero estaba dictando algo, entonces justamente estaba así como lento. Entonces yo justamente ahorita ya, porque ahorita mi internet está bien, entonces yo le pido disculpas si también en tal caso usted a mí me nombró, licenciado, también No, por no lo he el internet nombrado. estaba súper lento, licenciado. No, tranquilo, Johnny, no te he nombrado. Disculpa. Ok, a ver, vamos con otra persona. Entonces, Johnny Vélez no está en clase. No me estará diciendo que le pongan lista. Vamos a anotar. Ingeniero, Ah, ya. disculpe, es que estaba en el trabajo todavía y no lo escuché muy bien. Ah, ya, correcto. Johnny Vélez, a ver, coméntame, ¿qué entendiste de este párrafo? Vamos con otra persona. A ver. Vamos con Valentina Mera. Valentina, ¿qué entendiste en este párrafo? Dame un resumen del párrafo. Aquí estoy, ingeniero. Vamos, Valentina, a ver, resumen del párrafo. ¿Qué fue, Valentina? Estamos esperando. Sí, espérenme y ya les digo. No, ingeniero, no. Nada que ver. No, lo que pasa es que justo en esa partecita me distrae. Pero si estoy hablando de este párrafo ya bastante tiempo. Bueno, vuelvo a decir, no debemos entender o leer con el entendimiento todo lo que leemos. Próxima lección voy a tomar lectura comprensiva, lectura, porque falta mucho, les falta mucho la lectura, ¿sí? Así que vayan comprando el periódico y vayan analizando sobre la lectura comprensiva. Yo les voy a poner un texto, ustedes van a leer y me van a dar un resumen y yo voy a calificar, ¿sí? Eso lo vamos a hacer exactamente el día de mañana, que tenemos clase, ¿sí?
Bien. Licenciado, Dígame. ¿Cómo sería, ingeniero? licenciado, Sí, dígame. mire, por ejemplo, cuando usted da así como un resumen a nosotros, por ejemplo, tenemos que sacar un resumen sobre, por ejemplo, sobre de qué se trata el tema, pero con pocas palabras, pero que sea así como un párrafo y también a la vez mensaje correcto y entendido, aunque sea como un resumen corto, pero que sea entendible. Así pues, más o menos es que también usted quiere decir, licenciado. Exactamente. O sea, por eso mismo estamos dividiendo los párrafos, ¿no? Párrafo de introducción se divide en 4 partes: tema de contexto, la problematización, la justificación y la tesis. Entonces, cada uno de ellos tiene un conector lógico. Y obviamente el texto que tenemos arriba, ¿sí? El tema del contexto, se une por medio de la palabra no obstante a la problematización. La problematización se une por medio de conector lógico, por ello, a la justificación. Y la justificación, por las palabras así pues, se une a la tesis. ¿Sí? Y todo esto conforma un párrafo que nosotros debemos saber resumir. ¿Estamos? Vamos adelante. Entonces, este es un ejemplo de párrafo de introducción. Este es un ejemplo de párrafo temático. ¿Sí? Entonces, miren lo que dice. Este presenta algunas partes del texto, como por ejemplo, el conector de comienzo del discurso. ¿Sí? Mira lo que dice. Este trabajo, entonces, se dividirá en 3 partes. Este es el conector. La primera abrirá con una crítica a la manera en que algunos sectores de las ciencias sociales, ¿sí? En la que algunos sectores de las ciencias sociales, en tanto saberes especializados, han hecho una lectura reducida de los movimientos sociales y han limitado su posibilidad de acción desde la configuración de lo que Rancière llama el reparto de lo sensible. Ello permitirá mostrar cuál es el lugar que ocupará estas acciones sociales dentro de la llamada paz territorial en la segunda sección. Paz territorial. Hasta ahí tenemos la primera parte. ¿Sí? Este es un párrafo temático. ¿Por qué se llama temático? Porque lo está dividiendo en diferentes partes. Dice, la primera hace esto. Luego viene, en la segunda sección del texto se expondrá cómo se debe cómo desde la cartografía estética rancieriana puede pensarse los movimientos sociales, viendo en ellos una enorme capacidad de gestión política y social. Finalmente, ese es un conector de cierre. Una vez presentado el componente teórico grueso sobre el cual se fundamenta este trabajo, el tercer apartado buscará rastrear el carácter transformador y emancipatorio fundamental que caracteriza a los movimientos sociales, desde los cuales se da cabida a la construcción de la paz territorial en esta nueva etapa del postconflicto. Vale la pena aclarar que a medida que se da la exposición de estos planteamientos, se irán ubicando las diferentes experiencias de movimientos sociales en Colombia, mostrando cómo ellas pueden ser comprendidas en cierto momento y aspectos desde los propuestos por el pensamiento de Jacques Rancière. ¿Sí? Este es un párrafo temático. ¿Por qué es un párrafo temático? Porque lo divide en partes, ¿sí? En temas. Dice, la primera parte, ¿qué se va a leer en la primera parte? Es como poner un resumen en una tesis, ¿sí? En la primera parte se va a hablar ¿de qué se va a hablar? ¿Sí? En la segunda parte se hablará de tal cosa. Y por último, en la tercera parte, se va a hablar de tal otra cosa, ¿sí? Entonces, aquí es muy importante los usos de conectores lógicos
ordenadores para señalar las diferentes partes del texto. Y en segundo lugar, darnos cuenta de que está haciendo un resumen de una temática, me supongo que de algún libro o de algo por el estilo, ¿sí? Entonces, este es el párrafo temático. Asimismo, en este párrafo sabemos de que no vamos a dar un resumen. ¿Por qué? Porque la primera parte es lo que va a hablar el libro en sí. Entonces, primero debemos leer el libro para ver qué tenemos. Podemos leer para tener una idea global de qué vamos a leer. ¿Sí? Pero hacer un resumen no, porque tenemos todavía que leer el libro y de ahí sí dar un resumen. ¿Estamos? Los párrafos de desarrollo. Veamos los párrafos de desarrollo. A ver. Los párrafos de desarrollo es el tramo más extenso del cuerpo del texto. Son aquellos en los que los autores desarrollan las ideas que les permiten cumplir el propósito del texto. Cada uno de estos párrafos elabora una idea. El investigador o escritor debe elegir distintos caminos para que para su sustentación, por la diversidad y profundidad de los temas que presenta. Por ejemplo, luego de leer la introducción de un libro, usted se adentrará en la historia narrada por el escritor. Los párrafos de desarrollo son de cita, comparativo, descriptivo, conceptual, argumentativo, contraargumentativo. ¿Qué más? La especificación de cada uno de ellos se describe por su mismo nombre. ¿Sí? Entonces aquí tenemos varios tipos de párrafos de desarrollo, ¿no? Ahí está clarito. Y por último tenemos los párrafos de cierre. Se caracteriza por una buena capacidad de síntesis, además de que debe mostrarse como la parte del texto en donde se realizan consideraciones profundas, reflexión y se presentan las conclusiones que en última instancia le recuerdan o le hacen saber al lector la pertinencia del texto. Sí, entonces el párrafo del cierre es una de las más importantes porque sintetiza todo lo que se ha leído anteriormente. Se lo hace ya que esto debe llevar una lectura más profunda, una lectura y una reflexión más profunda, ¿sí? Y obviamente se presentan las conclusiones que en última instancia le recuerdan todo lo que se ha leído, ¿no? Al final, el último párrafo, el párrafo de cierre, nos va a dar la idea de qué nomás hemos leído, ¿sí? ¿Preguntas? No, Inge. Ok, Ingeniero, dígame. una pregunta. A usted en lo anterior que se acaba de dar, cada uno tiene que usar un conector lógico para hacer los enlaces, lo que acaba de explicar. Sí, en los párrafos, en estos párrafos de aquí, Sí. en este párrafo de introducción y en el párrafo de cierre, párrafo de cierre no, pero en el de introducción sí. En el de introducción debe haber conectores lógicos siempre, siempre en un párrafo de introducción. Y uno se va dando cuenta, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, leemos, ustedes debieron haber leído la introducción del libro que les envié a leer, ¿sí? De cómo ganar amigos e influir en las personas. Ahí hay una introducción. Lean la introducción y van a ver que hay muchas palabras que son conectores, ¿sí? Y el debercito que yo les voy a dejar para mañana va a ser corto. Leer la introducción de ese libro y hacer los conectores, ¿no? Por favor. Entonces ya tienen para mañana un debercito. Este deber lo dejo para mañana porque es muy corto, ¿sí? Entonces, lean la introducción del libro nuevamente y
encuentren cuáles son los conectores lógicos. Quiero que me dividan en el tema de contexto, en la problematización, en la justificación y en la tesis del párrafo de introducción, ¿sí? De un párrafo de introducción. ¿Estamos? Entonces, no se me olviden, lean la introducción y me hacen toda esta parte para el día de mañana. No es difícil, realmente es súper sencillo, ¿sí? Inge, solo los conectores, o sea, Toda esta parte aquí, todo lo que tenemos aquí. O sea, vamos a leer el párrafo, ¿sí? Cualquiera de los párrafos. Hay muchos párrafos en la introducción, ¿sí? De un párrafo nomás sacamos. Sí, de un párrafo sacamos los conectores y cómo se van uniendo el tema de contexto, la problematización, la justificación y la tesis. ¿Sí? Ya, y eso todo, o sea, a ver, a mano me imagino, ¿no? Escribimos todo el párrafo y ahí vamos marcando los conectores. Pueden hacer a computadora, pueden hacer a mano. Ah, ya, listo. Sí, no importa. Y ya, listo. Ya el Classroom mismo. Ya. Ya, gracias. Entonces, decíamos párrafo de cierre. Bueno, en el párrafo de cierre, como habíamos dicho, ya se caracteriza por dar una buena capacidad de síntesis, o sea, sintetiza todo lo que hemos leído. Puede ser un libro, puede ser un texto largo, puede ser una tesis, puede ser, ¿qué más? Bueno, puede ser un ensayo, puede ser un artículo científico, etcétera, ¿no? El párrafo de cierre sintetiza todo lo que se ha leído. Además de que se debe mostrarse como la parte del texto en donde se analizan consideraciones de profunda reflexión y se presentan las conclusiones que en última instancia le recuerdan o le hacen saber al lector la pertinencia del texto, o sea, de qué se trata el texto. En un texto se dice que el cierre siempre debe ser con broche de oro, así como las obras de teatro. El final que se le da al escritor, el lector le dará una valoración, o sea, una comprensión lectora, por lo que hay que tomar consideración lo siguiente. Entonces, primero, resumir ideas centrales. Segundo, darle un sentido pleno a todas las oraciones expuestas. Tercero, hacer una reflexión como aporte al trabajo. ¿Sí? Esto tiene que tener un texto de cierre. También tenemos así, aquí, como parte de la redacción de un párrafo, o sea, cómo serían, ¿no?, los ejemplos. En el sentido de que también se pueden dividir como presentación cronológica, ¿sí? Entonces, aquí vemos un párrafo de presentación cronológica. Dice, los portugueses en el Brasil, después de San Vicente, fundan hacia 1534 la ciudad de Olinda, cerca de la cual surge después Recife de Olinda en 1549. San Salvador de Bahía, destinada a la capital de Colombia, en 1554 los jesuitas establecen el Colegio de San Paulo. ¿Sí? Y ahí empezamos a leer. ¿Sí se dan cuenta? Ahí tenemos un párrafo de presentación cronológica. ¿Sí? Un párrafo de presentación cronológica. Porque da cronológicamente. ¿Qué significa cronológica? Perdón. Fechas, ingeniero. Exacto. Cronológicas nos da a través del tiempo, ¿sí? A través del tiempo, perdón, nos da cronológicamente cómo han ido suscitándose los hechos. Eso más se puede ver en libros de historia, ¿sí? Perdón. Un párrafo de ejemplificación es el que nos da un ejemplo, ¿sí? La idea central es ejemplificada con casos generales o ilustrada con casos concretos. Veamos. Así, frente a la muerte hay dos actitudes. Una hacia adelante, que la concibe como creación, y otra de regreso, que se expresa como fascinación ante la nada o como nostalgia del limbo. Ningún poeta mexicano o hispanoamericano con la
concepción, acaso, de César Vallejo, se aproxima a la primera de estas dos concepciones. En cambio, dos poetas mexicanos, José Gorostiza y Javier Villarrutia, encarnan la segunda de estas dos direcciones. Si para Gorostiza la vida es una muerte sin fin, un continuo despeñarse en la nada, para Villarrutia la vida no es más que nostalgia de la muerte. Octavio Paz, El laberinto de la soledad. Nos damos cuenta, entonces aquí da ejemplos, ¿no? ¿Por qué? La parte principal. A ver, alguien que me diga cuál es la parte principal de este texto. Ya. La vida, ingeniero. La vida, perfecto. ¿Qué nos dice de la vida? ¿Seguro que es la vida? Sí, que es un laberinto, dice. No. Mire qué dice. Lo contrario a lo que tú dices. La muerte. Y la parte principal nos dice que la muerte tiene dos actitudes, hacia adelante y hacia atrás. Hacia adelante se lo concibe como creación y hacia atrás se lo concibe como la fascinación ante la nada o como la nostalgia del limbo. Ese es el texto principal. Ahora bien, de ahí me da un ejemplo, ¿sí? Y nos dice como los diferentes poetas mexicanos o hispanoamericanos como César Vallejo, que se aproxima hacia la primera de las dos concepciones, o José Gorostiza y Javier Villarrutia, que se aproximan a la segunda, al segundo tipo de concepción, ¿sí? Entonces, si tú lees a estos poetas, vas a darte cuenta que César Vallejo habla a ver, ¿cómo sería? La concepción de creación de vida, ¿sí? O sea, siempre hacia adelante. En cambio, si tú lees a José Gorostiza y Javier Villarrutia, vas a encontrar y van a hablar de la muerte como una nostalgia, algo pasado, algo que se quedó en el limbo y algo que es nostálgico, ¿sí? Entonces, ahí están los ejemplos. Ese es un texto de ejemplificación. Y tenemos el texto de causa-efecto. Su propósito es presentar o analizar las causas que generan ciertas situaciones y las consecuencias derivadas de ellas. ¿Sí? Entonces, en el siglo XVII conoció el fin de las grandes epidemias de hambre que había diezmado periódicamente a la población europea de las precedentes centurias y significó un cambio revolucionario para la medicina. Asepsia, vacunas, anestesia, etcétera, cuyas aplicaciones sociales, higiene, vacunación obligatoria, etcétera, determinaron una rápida caída de la mortalidad, especialmente la infantil. La acción conjunta de ambos factores provocó un cambio revolucionario en esta estructura demográfica del viejo continente. El descenso de la mortalidad en los primeros años de vida aumentó decisivamente el porcentaje de la población que llegaba a la edad de reproducirse y la reproducción de los adultos favoreció a la prolongación de la vida media con el consiguiente envejecimiento de las poblaciones, ¿sí? Entonces aquí vemos la causa y el efecto. ¿Cuál es la causa? La causa dice que las grandes epidemias permitió, ¿sí?, un cambio revolucionario en la medicina, ¿sí? Y eso determinó que un efecto, que la mortalidad infantil, en especialidad infantil, vaya retrocediendo, o sea, vaya bajando sus porcentajes. Entonces ahí tenemos una causa-efecto, ¿sí? Un texto de causa-efecto. ¿Alguna pregunta de estos textos? Entonces, haciendo un resumen, hemos visto que nosotros tenemos los párrafos de introducción, ¿sí? Los párrafos de apertura, ¿sí? Los párrafos de apertura, que pueden ser los párrafos de introducción y los párrafos temáticos, ¿no es cierto?
Los párrafos de introducción que tienen un tema de contexto, problematización, justificación y una tesis, ¿no es cierto? Y un párrafo temático que es parte del párrafo de apertura. El párrafo temático que nos da los temas desglosados o dados un poco dados un poco de historia de esos temas sobre qué es lo que se va a hablar, ¿no? Luego tenemos los párrafos de desarrollo y por último tenemos los párrafos de cierre, ¿sí? Entonces aquí tenemos también los párrafos de presentación cronológica, los párrafos de ejemplificación y también los párrafos de causa-efecto. Esto ya es un poquito más adentrado a lo que es la lingüística, ¿no? Entonces, lo de presentación nos presenta cronológicamente por fechas, que es lo que ha ido pasando a través del tiempo las cosas. Ejemplificación toma un texto y le da un ejemplo. Y causa-efecto toma un texto y ve cómo los efectos que se han dado por el medio de esta causa que se está investigando o que se está teniendo, ¿no? A ver, vamos por aquí con... Se me perdió. Por último, vamos a dar lectura a esta parte de acá. Sí, dice, los párrafos funcionales para la redacción de textos académicos, característica y aplicación. Entonces aquí vemos que los párrafos funcionales para la elaboración de los textos académicos son los que abordan, oirán, textos académicos, los textos que ustedes van a hacer. Abordan y profundizan un tema particular. Su presentación es formal, es decir, se conjuga en tercera persona y deben ser siempre objetivos. Entonces, los párrafos para textos académicos, ¿qué es lo que tienen que hacer? Conjugarse en... La tercera persona. Correcto. Y deben ser siempre objetivos. ¿Sí? Además son argumentativos en los que se debe defender su tesis o hacer una serie de estudios. ¿Sí? Entonces, vamos viendo, ¿no? Este es la característica de los textos académicos que ustedes tienen y que ustedes van a hacer. ¿Sí? Ustedes van a hacer textos académicos, van a hacer resúmenes, van a hacer la tesis. ¿Qué más van a hacer? Van a hacer, pueden llegar a hacer incluso investigaciones científicas, pueden hacer textos de, ¿cómo se llama? Textos de investigación, etcétera, ¿no? Y aquí nos dice que conjuga, primero tiene que ser en tercera persona y deben ser siempre objetivos, ¿sí? No subjetivos. Listo. Dice, se caracteriza también estos párrafos por ser intelectuales. ¿Por qué? Todo texto académico es intelectual, está relacionado a la academia, es decir, aquellos espacios donde se adquiere y difunde conocimientos formales sobre temas sobre determinadas disciplinas. ¿Sí? Es durante los procesos de enseñanza y aprendizaje que se elaboran textos académicos. Se los hace con objetivo de comunicar o difundir e intercambiar conocimientos para cómo discutir acerca de un determinado tema. Los autores de este tipo de textos suelen ser estudiantes, profesores e investigadores. ¿Sí? Entonces, si vemos que los párrafos funcionales son muy importantes, se escriben en tercera persona, deben ser siempre objetivos y son intelectuales. Y por último, tenemos nuestra última diapositiva. Dice, su aplicación se da en las aulas universitarias. O sea, aquí, en estos espacios, se da la aplicación de los textos científicos. Se lo puede aplicar en un resumen, informe, reseña, ensayo, monografía, tesis o libro. Debe considerar los siguientes aspectos. Y ahí tenemos los aspectos a considerar para poder hacer o redactar un texto universitario, ¿sí? Un texto académico. Primero, ser pertinente, es decir, debe ser oportuno. Ahí. Ser programático, es decir, debe seguir un orden para su realización. Ser perspicaz, es decir, debe analizar las ideas con agudeza y profundidad.
Ser argumentativo, es decir, debe explicar y debe dar razón del porqué de las afirmaciones que se hacen. ¿Qué más? Debe basarse en la consulta de fuentes académicas y confiables que han de tratar, que para el tratamiento de los temas y sobre los que escribe, y debe ser preciso, es decir, debe ser claro, conciso y emplear el lenguaje formal en su redacción. ¿Listo? ¿Sí? Esto es un texto académico, ¿no? Todo lo que debe contener. ¿Preguntas? No, perfecto. Ingeniero, sí. Dígame. Lo que habla usted de a nivel científico, eso ya es como ser de otro nivel, digamos, nosotros estamos en, como se dice, en los primeros pasos científicos. Claro, sí. Personalmente yo, por ejemplo, estoy siguiendo un diplomado en redacción de textos científicos. Y solo para poder redactar un texto científico, yo necesito 4 meses. ¿Sí? Entonces ya es un poquito más complicado. Pero es por lo que uno tiene que contar un buen tema, tiene que contar y saber hablar, saber disertar, saber escribir. Y eso es con el tiempo, ¿no? Por eso estoy siguiendo ese diplomado. Realmente sí es necesario. Pero asimismo ustedes van a lograr hacer un pequeño texto, aunque no sea que bruto, que es científico, ¿no? Pero sí van a hacer un texto. Me gustaría que lo hagan. Vamos a continuar con nuestro trabajo, ¿no? Bueno, ya estamos cerca de terminar esta hora, así que vamos a tomarles lista. Vamos a ver, hoy estamos jueves 20. Agila Irene. Ambodia Carlos. Ana Luisa Michael. Andy Calapucha Anderson. Presente, Inge. Ok. De Michael Ana Luisa, ingeniero presente, dice ya. Ana Luisa Isa Michael, está correcto, aquí está. Cedeño Kenji. Uji Winner. Uji Winner no está. Jaramillo Cristian. Justin Segura, ya me justificó. Méndez Joan. No está Méndez Joan. Mera Valentina. Presente, Inge. Gracias. Mesa Kiefer. Presente, Inge. Ok. Morejón Anthony. Presente, ingeniero. Ok. Navas Alfredo. Presente, ingeniero. Ok. Obando Patricio. Presente, ingeniero. Ok. Pachacama Ricardo. Presente, Inge. Ok. Pacheco Diego. Paladines Bismar. Presente, Inge. A ver, ¿cuál eres tú, Diego? Pacheco. Paladines. Ah, tú eres Paladines. Ya, pues, los Paladines Bismar. Pero estás como Diego Pacheco aquí, ahí. No, Inge. Bismarck Paladines está aquí. Ah, ya, mismo Paladines, ya. Diego Pacheco, ¿sí está? Pasos Anderson. No está Pasos Anderson. Quiñones Antonio. Presente, Inge. Ok, gracias. Diego Pacheco presente también, dice ya.
Ingeniero, buenas noches, presente, Buenas Cristian noches. Jaramillo. Ya. Quiñones, ya está. Sarango Jenny. Presente, ingeniero. Ok, gracias. Segura Justin. Inge, disculpe, él es el compañero Justin Portilla. Justin Portilla, sí. Él me comunicó que le dijera a usted que no tiene internet, por eso no. Sí, No ya puede conversé con él. Bueno, Inge, gracias. A ver, tengo un Justin Diamond Segura Portilla. ¿Es el mismo? Sí, ingeniero, Justin Portilla. Ya, Justin Diamond Segura Portilla y tengo un Segura Portilla de Justin Diamond. Ya le quito, ya le quito. Ay, Dios. Listo. Takuri, Jenny, Vélez, Kevin, Vélez, Johnny. Listo. Ok. Bueno, entonces no se olvidarán el debercito. Ya les voy a hacer, les voy a subir la asignación para que lo puedan enviar. Y mañana pues hasta las 4 de la tarde pueden enviar, ¿no? Entonces leerán, por favor, parte de ese libro, la introducción y sacan ahí un párrafo y hacen lo que les pedí. Listo, chicos, entonces nos vemos el día, Inge, bueno, en un Inge, ratito, una ¿no? pregunta, Inge. Dígame. Una pregunta, Inge. ¿Si podemos hacer la computadora o a mano? El deber. Por ahora puede ser en computadora. Sí, Listo, Inge. Gracias. ya. Inge, disculpe, ¿y también le podemos hacer a mano el trabajo? También pueden hacer a mano, no hay ningún problema. Bueno, Inge, gracias. Ya. Entonces, nos vemos en matemáticas enseguida, ¿no? Inge. Dígame. Lo que pasa es que yo no sé si estoy en su lista de análisis matemático, porque yo no estoy ingresando a esas clases porque yo tengo convalidada esa materia. Yo les mandé A ver, Kiefer, ¿tú no coges matemáticas? No, yo tengo convalidado eso. Ah, ya, no hay problema, entonces, si no está, no hay Por si problema. acaso, no se me ponga inasistencias o cosas así. No, yo tengo la lista de la compañera, la que está, la que Ah, te ya. Sí, porque Ah, ella misma fue la que me dio convalidando. ya. Ya, eso era. Hasta Listo, luego. mijo. Listo, gracias, hasta luego. Entonces nos vemos en un ratito más en análisis matemático, ¿no? Vamos a dar una clase sobre, vamos a dar una clase sobre polinomio nada más. Y de ahí ya terminamos, vamos a terminar antes de las 8:20 más o menos. ¿Sí? Ingeniero, disculpe, Ana Luisa presente, no puede activar el audio. A ver. Ingeniero, me voy a retirar a la casa, ¿sí? Me conecto en matemática. Permiso. Ya, No. listo, siga nomás. Sí, ya está, Ana Luisa. Y Jaramillo de pronto, tal vez, ingeniero. También ya está. Ya, muchas gracias. Ya, nos vemos entonces un ratito.